Laura contemplaba cómo su hermana se atribuía el mérito de la casa que ella había pagado, de la vida que había construido para su madre. Y permaneció en silencio mientras su madre afirmaba que ella nunca había hecho nada. Aquel Navidad. Algo se rompió en su interior. No con estruendo, sino con una quietud helada. Lo que siguió no fue un derrumbe emocional, sino una precisión quirúrgica. Y para la primavera, el castillo de mentiras se había derrumbado por completo. En las calles empedradas de Madrid, donde el sol del mediodía ilumina los balcones floridos de Chamberí, Laura Mendoza, a sus 34 años, era la imagen del éxito conquistado. Desde su oficina en la planta 20 de un rascacielos en el Paseo de la Castellana, dirigía una agencia de marketing digital que había fundado con sus propias manos, con más de 30 empleados a su cargo. Los que la veían llegar en su coche eléctrico, vestida con trajes elegantes de diseñadores locales, admiraban esa confianza que solo se gana con el esfuerzo incansable. Pero nadie veía a la niña que había compartido cama con su hermana en un piso diminuto de Vallecas porque el dinero no alcanzaba para más. Nadie recordaba a la adolescente que había trabajado en 3 empleos precarios para pagarse la carrera en la Complutense mientras su madre limpiaba casas por 10 euros la hora. Laura había empezado su empresa con un portátil viejo y una promesa que se hizo a sí misma a los 12 años. Daría a su madre la vida que merecía, la que su padre les había arrebatado al marcharse, dejando a Carmen con 2 hijas y una montaña de deudas. Esa promesa la impulsó a través de jornadas de 18 horas. Rechazos constantes y noches en las que una tapa de tortilla era su único lujo. ¿Y la cumplió? Vaya si la cumplió. Pero ser la hija exitosa tiene un precio, te vuelves invisible en tu propio triunfo. Cada regalo de cumpleaños que enviaba, cada paquete de spa para el Día de la Madre, cada billete de AVE para visitar a su tía en Andalucía. Todo se convertía, de algún modo, en anécdotas sobre la generosidad de su hermana menor, María. María, que se había casado con su novio del instituto a los 22. Se había mudado a un barrio residencial en las afueras de Barcelona y se dedicaba a criar a 2 niños mientras publicaba citas motivadoras en Instagram. Laura no juzgaba sus decisiones, cada uno elige su camino. Como dice el refrán español, cada loco con su tema. Pero sí notaba cómo María había perfeccionado el arte de la omisión estratégica. Cuando Laura pagó la endodoncia de su madre el año pasado, María la llevó al dentista. ¿Quién se llevó los elogios? Cuando cubrió 6 meses de alquiler después de que recortaran las horas de Carmen. María fue quien gestionó todo con el casero. Al principio, Laura pensó que era un malentendido. Luego, se dio cuenta de que era deliberado. María había aprendido pronto que ser vista como la cuidadora valía más que serlo de verdad. Aparecía en los momentos visibles, las visitas al médico, las compras en el mercado, las comidas dominicales. Laura se ocupaba de lo invisible, las facturas, los seguros, las llamadas de pánico a las 4 de la madrugada por dinero. Durante años, Laura guardó silencio. ¿Qué iba a hacer? ¿Presentar recibos a su madre? ¿Exigir reconocimiento por cumplir su promesa? Eso parecía mezquino. Como un quítate tu ponerme yo. Así que sonreía cuando Carmen alababa la dedicación de María. Asentía cuando le decía lo afortunada que era de tener al menos una hija que ponía a la familia por delante. Mordía su lengua hasta que sangraba. Pero aquel Navidad fue diferente. Aquel Navidad,
Laura lo había preparado todo a la perfección. El árbol natural que su madre siempre recordaba de su infancia en un pueblo de Castilla. Los pasteles de manzana según la receta de la abuela. El pañuelo de cachemira en el tono exacto de granate que Carmen había admirado en un escaparate de la Gran Vía, 3 meses antes. Incluso había comprado regalos pensados para los hijos de María. A pesar de verlos apenas 2 veces al año. Mientras removía el chocolate caliente en su cocina aquella tarde de diciembre. Con las luces de Navidad parpadeando en la ventana. No imaginaba que en pocas horas su silencio se rompería. Que el frágil equilibrio que su hermana había construido comenzaría a desmoronarse. Que a veces las venganzas más calladas son las más definitivas. El timbre sonó a las 6:30 en punto. Y Laura respiró hondo antes de abrir. Allí estaban, su madre con el abrigo verde que le había comprado el invierno pasado. María con su sonrisa de madre suburbana perfecta. Su marido Pablo luciendo incómodo como siempre. Y los 2 niños ya hojeando los paquetes bajo el árbol. «Feliz Navidad», dijo Laura, invitándolos a pasar del frío madrileño. Carmen pasó a su lado sin un abrazo. Yendo directamente a mimar a los nietos. «Mis angelitos», ronroneaba mientras Laura colgaba los abrigos. La velada empezó como todas las reuniones familiares, agradable en la superficie. Con un subtexto que Laura nunca podía nombrar. Se sentaron alrededor de la mesa que había buscado durante 2 meses porque su madre había mencionado una vez su amor por la madera oscura de nogal. Carmen no lo notó. O fingió no notarlo. «La casa está preciosa, Laura», ofreció Pablo. El único que parecía reconocer el esfuerzo. María le lanzó una mirada que podría congelar el vino. «Es un poco excesivo». «¿No crees?», dijo María, señalando las decoraciones. «Algunos preferimos una Navidad más auténtica. Menos comercial». Laura sirvió la cena, solomillo asado. El favorito de su madre. Con todas las guarniciones que adoraba. Los niños picoteaban mientras María recordaba a todos que ella solía cocinar orgánico y casero. Carmen asentía, aprobando su dedicación a la comida sana. Después de la cena, pasaron al salón. El fuego crepitaba en la chimenea. Y Laura había preparado chocolate a la taza con el chocolate gourmet que su madre había mencionado de una tienda, en el mercado de San Miguel. Carmen dio un sorbo y no dijo nada. Los niños de María destrozaron sus regalos mientras Pablo intentaba controlar el caos. Laura le entregó a su madre el pañuelo envuelto con cuidado. «Oh», dijo Carmen, sosteniéndolo brevemente. «Es bonito». Lo dejó a un lado y se volvió hacia María. «Muéstrale a Laura las fotos de la nueva casa». Ahí fue cuando todo cambió. María sacó su móvil con unas magnis que revolvió el estómago de Laura. «La nueva casa de mamá es una maravilla», dijo, pasando fotos. 3 habitaciones. 2 baños. Esa cocina grande que siempre quiso. Laura reconoció esas fotos, ella misma había tomado la mitad durante la visita con el agente inmobiliario. «Es perfecta para ella», continuó María. «Cerca de nosotros. Barrio seguro. Todo lo que merece». Carmen la miró con orgullo. Luego se volvió hacia Laura y sus palabras golpearon como puñales. «María me compró esta casa», dijo, con voz llena de acusación velada. «Ella se encarga de todo. Siempre lo ha hecho».
Hizo una pausa. Tomó otro sorbo de chocolate y asestó el golpe final. No como tú. Tú nunca has hecho nada por mí. El salón quedó en silencio, salvo el crepitar del fuego y los niños jugando. Laura sintió a Pablo removerse incómodo. Incluso él sabía que aquello estaba mal. Pero María se sentó allí con una sonrisa sutil, esperando ver qué haría Laura. Ya veo, dijo Laura en voz baja. Oh. No pongas esa cara, continuó Carmen, calentándose con el tema. Sé que estás ocupada con tu empresa o lo que sea. Pero María entiende lo que es la familia. Ella sacrifica. Laura miró a su hermana entonces. Realmente la miró. María sostuvo su mirada con un desafío en los ojos. Sabía exactamente lo que hacía. La casa. El pago inicial de Laura. Su crédito. Los pagos mensuales. Todo se había convertido en la obra maestra de engaño de María. La casa es hermosa, dijo Laura finalmente. Me alegro de que seas feliz allí. La sonrisa de María se ensanchó. Pensaba que había ganado. Pensaba que Laura seguiría callada. Como siempre. El resto de la noche pasó en un borrón. Se marcharon a las 9:15. Carmen apenas reconoció el pañuelo. ¿La cena? Nada. Al cerrar la puerta, Laura se quedó en el pasillo un largo rato. Luego caminó a su despacho en casa. Abrió el portátil y empezó a recopilar documentos, extractos bancarios, papeles de la hipoteca, cadenas de emails, 3 años de pagos desde su cuenta. El rastro que María había ignorado porque asumía que Laura nunca lo usaría. Se equivocaba. Laura se sentó en su despacho hasta las 3:45 de la madrugada, revisando cada documento, cada recuerdo, construyendo la cronología del mayor engaño de su hermana. Todo había empezado 18 meses antes con una llamada. Laura estaba en Barcelona cerrando un acuerdo con un cliente importante cuando María llamó llorando. El bloque de mamá se vende. Sollozó. Lo convierten en condominios. Tiene 60 días para salir. Laura volvió inmediatamente, cancelando reuniones que habían tardado meses en programarse. En una semana, encontró la casa perfecta, una modesta de 3 habitaciones en un barrio tranquilo entre Madrid y Barcelona. Lo bastante cerca para que ambas visitaran. Aunque sabía que ella haría la mayoría de los viajes. Quiero comprarla para ella, dijo María durante la visita. Pablo y yo hemos estado ahorrando. Es nuestra oportunidad de hacer algo grande por mamá. Pero al sentarse con el agente hipotecario, la puntuación crediticia de María contó otra historia, demasiadas tarjetas de crédito al límite. Pagos atrasados. El agente negó con la cabeza. Por favor, suplicó María en el aparcamiento después. Tú tienes crédito perfecto. Si la pones a tu nombre, juro que haremos cada pago. Te enviaré el dinero cada mes. Es mi chance de mostrarle a mamá que puedo cuidarla. Laura debería haberlo sabido. Dios. Debería haberlo sabido. Pero era su hermana. Llorando en un parking bancario. Y solo pensaba en su madre recibiendo un desahucio. Lo necesito todo por escrito, dijo Laura. Claro. Lo que sea. Me estás salvando. Laura.
Nunca lo olvidaré. Los emails estaban allí. En su bandeja, promesas de María. Su gratitud. Su plan detallado de reembolso. Laura lo manejó todo, el pago inicial de sus ahorros. Las inspecciones. Los costes de cierre. El 20% para evitar seguros extras. Sabiendo que María no podría con ese gasto adicional. María hizo exactamente un pago. 1. Luego vinieron las excusas, recortes en las horas de Pablo. Los niños necesitaban ortodoncia. El coche se averió. Siempre algo. Siempre con promesas de que el próximo mes sería diferente. Después de 3 meses de excusas, Laura dejó de pedir. Pagaba ella misma. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar a su madre en la calle porque su hermana era una mentirosa? La hipoteca estaba a su nombre. Su crédito se destruiría. Más que eso, su madre perdería su hogar. Pero María había estado ocupada esos meses. Cada pago de Laura se convertía en una historia de su sacrificio. Publicaba fotos en Instagram de la búsqueda de casa con mamá, fotos que Laura había tomado y enviado. Compartía actualizaciones con hashtags como hija bendecida y familia ante todo. Organizó la mudanza, asegurándose de que todos la vieran dirigiendo a los transportistas y desempaquetando cajas mientras Laura estaba en Sevilla presentando a inversores. El golpe maestro fue poner su nombre en las facturas de servicios. Algo tan pequeño. Pero significaba que cada correo que recibía Carmen llevaba a María Moreno en algún lugar. Un recordatorio diario de quien cuidaba las cosas. Laura encontró el hilo de mensajes del mes pasado, María pidiéndole que guardara silencio sobre él. Arreglo temporal porque el orgullo de mamá se heriría si supiera que Laura ayudaba. Jugando con su debilidad. Su necesidad de proteger los sentimientos de Carmen. Extrajo sus extractos bancarios, 18 meses de pagos. El inicial. Los costes de cierre. Más de 100.000 euros. No una fortuna para ella ahora. Pero dinero que representaba años de sacrificio. De construir algo de la nada. Luego encontró la publicación de Instagram de la semana pasada, María frente a la casa con Carmen. Ambas sonriendo. Tan bendecida de darle a mamá el hogar que merece. La familia lo es todo. Gracias, mejor hija. Los comentarios la rompieron por dentro, docenas alabando la generosidad de María. Amigas de su madre diciendo lo afortunada que era de tener una hija devota. Y la respuesta de Carmen, estoy tan orgullosa de mi niña. Siempre ha sido la que pone la familia primero. ¿Siempre? Laura se recostó en su silla. El peso de 20 años de invisibilidad aplastándola. Cada sacrificio. Cada cheque. Cada vez que eligió a la familia sobre sus necesidades. Borrado. Reescrito con María como heroína. Pero los datos no mienten. Los números no se preocupan por narrativas. Y ella tenía 18 meses de ambos. Cogió su móvil y buscó el contacto de Miguel. Su abogado. El que la había ayudado a construir su negocio. El que luchó por ella cuando socios intentaron apartarla. Le escribió, necesito verte después de las fiestas. Traigo documentos. Esta vez es personal. Cerró el portátil y se fue a la cama. Por primera vez en años. Durmió sin sueños. El primer lunes después de Año Nuevo. Laura se sentó frente a Miguel en su despacho con vistas a la ciudad. Esto no es propio de ti, dijo él, revisando el montón de documentos.
Nunca has sido vengativa. No es venganza, replicó ella. Es ser factual. Él la estudió por encima de sus gafas. Explícame qué quieres. Quiero dejar de habilitar una mentira. La hipoteca está a mi nombre. He hecho todos los pagos menos uno. Tengo el rastro. Los emails. Todo. Quiero notificar formalmente al banco que no haré más pagos desde el 1 de febrero. Y transferir toda comunicación directamente a María. Miguel dejó los papeles. ¿Entiendes lo que significa? Tu crédito no se afectará si ella asume los pagos como prometió. Si no, es su elección. Y su madre. Esa era la parte dura. La que la había desvelado cada noche desde Navidad. Mamá hizo su elección. Eligió creer la historia que la hacía sentir mejor. No puedo seguir subsidiando esa ficción. Miguel asintió lentamente. Hay otra opción. Podrías demandar por los pagos ya hechos. Enriquecimiento injusto. Fraude. No. No quiero su dinero. Quiero que la verdad tenga consecuencias. Pasaron las siguientes 2 horas redactando cartas, una al banco. Explicando la situación y dando los contactos de María, otra a María. Notificándole formalmente que debía refinanciar la hipoteca a su nombre o empezar a pagar directamente. Profesional. Fría. Factual. ¿Estás segura? Preguntó Miguel al firmar. He pasado mi vida adulta pagando por el privilegio de ser ignorada. Se acabó. Salió de su despacho y fue al banco de su madre. La cuenta para gastos del hogar que había creado y llenado durante años necesitaba cerrarse. La canceló, transfiriendo el saldo restante a una nueva cuenta solo a su nombre. La tarjeta de crédito de emergencia que le había dado a Carmen, que casualmente siempre coincidía con compras de María, cancelada. Cada acción sentía como cortar una cuerda que la había estado estrangulando lentamente. Por la tarde. Había desmantelado toda la infraestructura financiera que había construido alrededor de su familia. Las transferencias automáticas. Los pagos de facturas. La red de seguridad silenciosa que permitía a María jugar a las casitas con su dinero. Su móvil empezó a sonar a las 8:22. María. Lo dejó ir al buzón de voz. Laura. ¿Qué demonios es esta carta? Llámame inmediatamente. Luego a las 9:05, esto no es gracioso. No puedes descargarme esto. Tengo niños. A las 9:47, ¿de verdad vas a hacerle esto a mamá? ¿Vas a dejarla sin hogar por rencor? A las 10:15, por favor. Hablemos. Somos familia. Familia. La palabra que María blandía como arma cuando necesitaba algo. Carmen llamó a las 11:30. Laura casi contestó. Casi. Pero sabía que diría, ¿cómo podía abandonarlos? ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Por qué intentaba herir a María cuando ella había hecho tanto? En vez de eso, abrió su portátil y redactó un email a su madre. No acusador. No enfadado. Solo hechos. Mamá. Adjunto los extractos de la hipoteca de tu casa. ¿Cómo ves? He hecho todos los pagos desde la compra. También adjunto el pago inicial. La transferencia y los documentos de cierre. María me pidió financiarla porque su crédito no calificaba. Acepté porque quería que tuvieras un hogar. Sin embargo,
Ya no puedo sostener este arreglo. María deberá asumir los pagos o refinanciar. Le he dado 60 días de aviso. El mismo tiempo que tuviste cuando vendieron tu piso. Te quiero. Pero no financiaré más una narrativa donde no existo. Adjuntó todo, cada documento. Recibo. Intercambio de emails con María. Pulsó enviar. El alivio fue inmediato y abrumador. Por primera vez en su vida adulta. No cargaba con el peso invisible de los demás. Pero la tormenta apenas empezaba. Al día siguiente. María respondió con furia. Un mensaje a las 7, has destruido todo. Mamá está destrozada. ¿Feliz? Laura no contestó. En su lugar. Siguió con su rutina, reuniones en la oficina. Llamadas con clientes. Pero por dentro. La tensión crecía. Como una olla a presión en una cocina española durante la siesta. 2 semanas después. El banco envió el primer aviso de impago a María. Laura lo sabía porque Miguel la mantenía informada. María no había pagado. En cambio, había lanzado una campaña en GoFundMe, ayuda a una madre soltera a salvar el hogar de su anciana madre. La historia era maestra, pintaba a Laura como la hermana fría y ambiciosa que, por celos, amenazaba con desahuciar a Carmen. Fotos de María con los niños. Lágrimas en los ojos. Apelando a la solidaridad española. En estos tiempos duros. La familia es lo que nos une. Escribía. Recaudó 5.000 euros en 24 horas. Amigos de la infancia. Vecinos de Barcelona. Incluso desconocidos donaban. Conmovidos por la traición familiar. Laura vio la campaña en su feed de Instagram. El estómago se le revolvió. No era solo el dinero, era la narrativa retorcida. Convirtiéndola en villana. Llamó a Miguel. Necesito un forense contable. Contrató a un experto independiente. Jaime. Para auditar todo, transacciones. Emails. Incluso llamadas grabadas, ¿en España? Con consentimiento de una parte. Era legal. El informe fue demoledor, cada euro trazado a Laura. Cada promesa rota de María. Mientras. La campaña crecía a 20.000 euros. María publicaba actualizaciones, gracias a vuestros corazones generosos. Estamos luchando contra esta injusticia. La daga final fue una llamada de Pablo. El marido de María. Una noche de borrachera. Laura. Lo siento. Balbuceó. No sabía nada de esto. Pensaba que la casa era nuestra. María dijo que lo había pagado con herencia. Laura grabó cada palabra. Al amanecer. El hilo en Reddit, creado anónimamente. Pero con documentos filtrados le explotó. Alguien lo pasó a periodistas que cubrían la historia de María. Los comentarios en GoFundMe se volvieron suspicaces. Luego hostiles. Pero María redobló, otro vídeo lacrimógeno. Alegando que Laura orquestaba una campaña de difamación. Que los documentos eran falsos. Que era víctima doble, primero de la crueldad de su hermana. Ahora de trolls pagados. Olvidaba que en Internet. Los recibos son eternos. El colapso llegó más rápido de lo esperado. En 12 horas. Una periodista investigadora local. Patricia Ruiz.
Contactó a Laura por LinkedIn. He seguido la historia. Y algo no encaja. Dijo al hablar. No pareces alguien que desahuciaría a su madre por despecho. ¿Hablamos off the record? Se reunieron en una cafetería tranquila en Sol a las 2 un martes. Laura llevó el informe de Jaime. Patricia abrió los ojos como platos. Esto es exhaustivo. Dirijo una empresa basada en datos. Señor Ruiz. La documentación es lo nuestro. Patricia pasó 3 horas revisando emails, extractos. Incluso la llamada de Pablo. Verificada por Miguel como legal. Tu hermana ha recaudado más de 70.000 euros esta mañana. Dijo al final. La gente necesita saber. A las 6. La noticia salió. Documentos exclusivos revelan la verdad tras la campaña viral de GoFundMe. Patricia fue quirúrgica, sin especulaciones. Solo hechos. Con una claridad devastadora. La solicitud hipotecaria original con el nombre de Laura. El pago inicial de su cuenta. 18 meses de pagos trazables a ella. Emails de María suplicando ayuda y prometiendo devolución. El único pago que hizo antes de callar. Lo más dañino fue un timeline simple, a la izquierda. Posts de María en Instagram sobre la compra para mamá, a la derecha. Transacciones bancarias de Laura. El contraste era brutal. GoFundMe bloqueó la campaña en 1 hora. A las 8. Emitieron un comunicado: investigamos esta campaña por posible violación de términos. Todas las donaciones se retienen pendiente revisión. La respuesta de María fue desesperada: un live en Instagram desde su coche. Máscara corrida. Voz quebrada. No creo que mi propia hermana me haga esto. Sí. Ayudó con papeles. Pero le he devuelto. Es un malentendido exagerado por alguien que resiente mi relación con mamá. Pero Internet ya había girado. Capturas de sus vacaciones en Canarias inundaron los comentarios. Madre soltera luchadora. Ja. Alguien encontró el salario de Pablo en una base de datos pública, 6 cifras combinados. ¿Por qué necesitaban ayuda para una casa? El golpe devastador vino de una fuente inesperada, la mejor amiga de María del instituto. Catalina. Publicó en el hilo original: no puedo callar más. María ha presumido meses de cómo su hermana pagaba todo. La llamó, el timo largo, en el club de lectura. Tengo mensajes. Y los tenía, capturas de María riendo de lo ingenua que era Laura. Como nunca pagaría porque Laura no arriesgaría a mamá en la calle. Como planeaba lo mismo para los estudios de los niños. A las 10. 3 medios habían recogido la historia. Estafadora de GoFundMe expuesta por recibos de su hermana, trendaba en Twitter. Expertos legales hablaban de implicaciones de fraude. La fiscalía emitió un comunicado: estamos al tanto y revisando. Pero a través de todo, Carmen quedó en silencio. Hasta que no. A las 11:47. Llamó. Por primera vez desde Navidad. Laura contestó. Lo he visto todo. Dijo en voz baja. Sin preámbulos. Sin acusaciones. Lo sé. Miguel. Tu abogado. Vino hoy. Me mostró todo. Cada pago. Cada mentira. Laura no dijo nada. No había que decir. Lo sabía. Susurró Carmen.
Parte de mí siempre lo supo. Pero María estaba allí. Y tú siempre tan lejos con tu gran trabajo y tu vida importante. Era más fácil creer su versión. Más fácil. Repitió Laura. Te fallé. La voz de Carmen se quebró. Fallé a la hija que realmente me salvó porque no veía más allá de la que me hacía sentir necesitada. El silencio se extendió. 20 años de verdades no dichas flotando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó al fin. Eso depende de María. Puede refinanciar y pagar o no. De cualquier modo, he terminado de habilitar esta ficción. ¿Y nosotras? ¿Qué pasa con nosotras? Laura cerró los ojos. No lo sé. Mamá. Realmente no lo sé. Tras colgar, Laura se sentó en su salón oscuro, viendo las luces de la ciudad borrosas por lágrimas que no sabía que caían. Su móvil vibraba, reporteros. Amigos. Clientes queriendo comentarios. Los ignoró. El Instagram de María se había hecho privado. La página de GoFundMe mostraba en revisión. La muchedumbre digital que María había armado se volvió contra ella. Justicia servida en frío digital. Pero Laura no sentía satisfacción. Solo vacío. La verdad estaba fuera, extendiéndose como fuego en redes. Pero solo pensaba en esa niña que compartió su cama, que le dio la mano el primer día de escuela, que se había convertido en una extraña con la cara de su hermana. El aftermath fue rápido y sin piedad. GoFundMe no solo bloqueó la campaña de María, sino que anunció reembolsos totales y su ban permanente. Las noticias locales hicieron un seguimiento sobre fraude benéfico. Expertos discutían cargos criminales en programas matutinos. El nombre de María se volvió sinónimo de estafadora de GoFundMe en discusiones online. Pero Laura no celebraba. Estaba en el despacho de Miguel a las 9 firmando papeles finales. La notificación está archivada en el registro. María tiene 30 días para asumir la hipoteca o desalojar. El banco ha sido notificado para que toda correspondencia vaya a ella. ¿Y si no responde? Entonces empiezan los procedimientos de embargo. Tu nombre está en la escritura. Al final. Lo sé. Ya había hecho paz con perder su puntuación crediticia para librarse de esta carga. ¿Y la investigación criminal? La fiscalía llamó esta mañana. Lo toman en serio. Especialmente por la cantidad y donaciones interestatales. María podría enfrentar cargos graves. Laura sintió nada. Ni satisfacción. Ni arrepentimiento. Solo el entumecimiento plano de cauterizar una herida que sangraba años. 3 días después, Pablo solicitó el divorcio. Los papeles citaban engaño financiero y fraude. Aparentemente, María había ocultado el dinero de GoFundMe en una cuenta privada. 10.000 euros gastados en muebles y ropa mientras él pensaba que ahorraban para la educación de los niños. La caída social fue total. El club de lectura de María se disolvió. Los mensajes de Catalina la hicieron radiactiva. La presidenta de la AMPA le pidió renunciar a su voluntariado. Sus sueños de influencer en Instagram se derrumbaron mientras marcas se distanciaban. Incluso la compañía de MLM de maquillaje la dejó. Citando desalineación de valores. Pero la verdadera venganza, la no planeada ni orquestada, vino de lo inesperado. Carmen llamó un jueves por la tarde.
Necesito verte. Se reunieron en la misma cafetería donde Laura mostró documentos a Patricia. Carmen parecía más vieja. Más pequeña. La fachada de abuela orgullosa se había agrietado, revelando a la mujer incierta debajo. Me he quedado con mi hermana, dijo sin preámbulos. No puedo mirar esa casa. Cada habitación me recuerda la mentira que elegí creer. Mamá. No. Déjame terminar. He tenido 2 semanas para pensar. Para ver lo que he hecho. Me has apoyado 20 años. Y di todo el crédito a la hija que aparecía para fotos. Sacó un sobre. Esto es para ti. Dentro. ¿Un cheque? No mucho, Carmen no tenía mucho. Pero Laura reconoció la cantidad, de su cuenta de ahorros. La que Laura la ayudó a abrir años atrás. No puedo devolver lo que has gastado, dijo. Pero necesito hacer algo. Necesito reconocer lo que has hecho. No quiero tu dinero. Mamá. ¿Entonces qué quieres? Laura lo pensó. ¿Qué quería? Venganza era palabra demasiado pequeña. Justicia demasiado limpia. Quería algo más simple y complejo. Quiero que dejes de elegir la mentira cómoda sobre la verdad difícil. No solo sobre dinero o casas. Sobre todo. Sobre quién soy para ti. Sobre quiénes somos la una para la otra. Carmen asintió. Lágrimas cayendo. María no me habla. Dice que la traicioné hablando con Miguel. Me prohíbe ver a los nietos. Lo siento. ¿Lo sientes? Laura consideró mentir. Sería amable. Sería lo que la vieja ella habría hecho. No. No lo siento. Ella hizo sus elecciones. Yo las mías. Carmen extendió la mano tentativamente. Elegí mal. Durante años. Elegí mal. Se sentaron en silencio, 2 mujeres separadas por décadas de malentendidos y ceguera voluntaria. Laura no retiró la mano. Pero tampoco la apretó. ¿La casa? Dijo Carmen al fin. ¿Qué pasará? Depende de María. Le quedan 2 semanas. No lo hará. Es demasiado orgullosa. Demasiado enfadada. Entonces el banco embargará. La casa se venderá. La vida continuará. ¿Dónde viviré? La vieja Laura habría ofrecido soluciones inmediatamente, su habitación de invitados. Un piso nuevo a su costa. Otra misión de rescate disfrazada de deber filial. Pero ya no era esa persona. No lo sé. Mamá. Eso lo tendrás que resolver tú. Carmen se encogió pero asintió. Me lo merezco. Al separarse en el parking. Carmen la abrazó. Primera vez en años que iniciaba contacto físico no performativo. Te quiero. Susurró. Sé que he sido terrible mostrándolo. Pero sí. Laura volvió a su oficina en silencio. Su móvil mostraba 17 llamadas perdidas de María. Probablemente exigiendo que arreglara el lío que creó. Las borró sin escuchar. La verdad no la había liberado. Solo reemplazó un peso por otro, el de tener razón en una situación donde todos pierden. Pero al aparcar en su plaza reservada, mirando el edificio que su trabajo construyó,
Se dio cuenta, prefería cargar el peso de la verdad que el de las mentiras. Aunque significara cargarlo sola. La primavera llegó con calidez inusual ese año. Las flores de almendro brotaron temprano en los parques. Y Laura se encontró paseando por la sierra de Guadarrama un domingo por la mañana. Sin destino. Su móvil sonó. Mamá. Me preguntaba si te gustaría ir a Toledo el próximo fin de semana. Los jardines deberían estar hermosos. ¿Me pides que pague el viaje? La pregunta salió más dura de lo intencionado. Pero necesitaba saber. No. He estado ahorrando de mi pensión. No es mucho. Pero cubro gasolina y comida. ¿Solo? Me gustaría tu compañía. Era algo tan pequeño. Tan normal entre madre e hija. Pero viniendo de ella. Sentía monumental. Déjame ver mi agenda. ¿Te mando mensaje? Fueron 3 horas en el coche de Laura. Hablando de cosas seguras, el tiempo. Su club de lectura. Su nuevo cliente. Ni una mención a María. Ni una petición. Cuando llegó la cuenta en la comida. Carmen la tomó con manos temblorosas y contó billetes con cuidado. Laura la dejó pagar. Esto es bonito. Dijo sobre el postre de mazapán. ¿Solo esto? Sí. Acordó Laura. Lo es. La casa se embargó en mayo. María no hizo esfuerzo por refinanciar. Demasiado orgullosa para admitir derrota. Demasiado quebrada para resolverlo. Había gastado el dinero de GoFundMe antes de que lo reclamaran. Dejándola la IEBEL por 70.000 euros en restitución por fraude. La Fiscalía decidió no perseguir cargos penales, la humillación pública y consecuencias civiles bastaban. Laura oyó por LinkedIn que María volvió a Barcelona. Viviendo en un piso de 2 habitaciones con la pensión alimenticia de Pablo cubriendo el alquiler. El divorcio fue brutal pero rápido. Ella se quedó con los niños. Él con sus ahorros. Todos perdieron. Carmen se mudó a una residencia de ancianos en el sur de Madrid. No lujosa. Pero limpia y segura. Usó sus ahorros para el depósito. Y su pensión cubría el alquiler mensual. Laura no ofreció nada. Ella no pidió nada. Pero lentamente. Tentativamente. Empezaron a construir algo nuevo, café una vez por semana. Comida tras citas médicas. Pequeñas cosas que no eran transacciones. Sino momentos reales de conexión. Recibí un email de María. Dijo Carmen una tarde de julio. Sentadas junto a la piscina de la residencia viendo a nietos de residentes chapotear. Quiere reconciliarse. Dice que está en terapia. Asumiendo responsabilidad. La voz de Carmen era neutral. ¿Qué le dijiste? Nada aún. Quería preguntar, ¿te molestaría si tuviera relación con ella de nuevo? La vieja Laura habría dicho no inmediatamente. Habría tragado el dolor por la paz. Pero había aprendido el valor de la honestidad. Aunque picara. Sí. Dijo simplemente. Me molestaría. Pero es mi problema resolverlo. No tuyo. Haz lo que necesites. Carmen asintió. Mirando el agua. Creo que necesito más tiempo para descubrir quién soy sin favoritismos. Sin enfrentar a mis hijas por mi atención. Suena saludable. Mi terapeuta piensa igual.
Sonrió con ironía. Sí. Tengo terapeuta. La seguridad social lo cubre. Debería haberlo hecho años atrás. Octubre trajo un email inesperado, de María. El asunto, sé que no lo leerás. Pero. Casi lo borró. Luego la curiosidad ganó. Laura. He escrito esta carta 100 veces. Borrado 101. Pero mi terapeuta dice que debo enviarla. No para que me perdones, sino para reconocer lo que hice. Te robé. No solo dinero. Aunque Dios sabe que fue grave. Te robé tu relación con mamá. Te robé crédito por tu amor. Convertí tu generosidad en mi actuación. Y al ser atrapada, intenté destruirte en vez de admitir. No pido perdón. No pido nada. Solo necesitaba decir que tenías razón al exponerme. Tenías razón al parar de habilitarme. Y tenías razón al protegerte. Trabajo ahora. Trabajo real. No esquemas MLM. Atención al cliente en un call center. Es humillante. Es duro. Es honesto. Los niños preguntan por ti a veces. Les digo la verdad, que tía Laura los quiere pero necesita espacio de mí. Lo entienden mejor de lo esperado. Mamá dice que estáis reconstruyendo. Me alegro, lo mereces. No te contactaré de nuevo a menos que lo hagas tú. Pero necesitaba que supieras. Lo veo ahora. Todo. Y lo siento. María. Laura lo leyó 2 veces. Luego lo archivó. Quizás algún día respondería. Quizás no. Pero reconocer la disculpa sentía como cerrar un capítulo que había leído demasiado tiempo. Su móvil vibró, un mensaje de mamá. ¿Seguimos para la comida mañana? Absolutamente. Quiero probar ese nuevo lugar en la Latina. Perfecto. Hago reserva. ¿Desde cuándo haces reservas? Desde que mi hija me enseñó que es mejor planear que esperar lo mejor. Nos vemos al mediodía. Te quiero. Te quiero también. Mamá. Y por primera vez en su vida. Lo decía sin condiciones. Sin expectativas. Sin el peso de lo no dicho. Los números se equilibraron. Los recibos archivados. La auditoría completa.